La traducción. Sí, no. ¿Nos escuchan bien? Hola, hola. No se está escuchando la interpretación. Sí, nos ayudan probando. Hola, por favor. Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Nos escuchan? No, todavía no. Hola. Sí. Hola. Interpretación, ¿nos escucha ya? Estamos teniendo unos problemas en la interpretación técnicos, pero esperamos que en un par de minutos se pueda solucionar. Si nos tienen paciencia, por favor. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan a ver? 1, 2, 3, 1, 2, 3. En teoría tenemos interpretación español-inglés, el inglés es un idioma hegemónico, me atrevo a preguntar si hay alguien que necesita el inglés, para ver si podemos ir arrancando en español, pensamos que como quiera se queda grabado. ¿Todo está bien? Porque ahora vamos en español. Dado que está reducido el espacio, va a tomar la decisión de arrancar. Tal vez tendría que preguntarlo en inglés, ¿no? ¿Perdón? Tal vez tendría que preguntarlo en inglés, si también está traducción. Does anybody need the English interpretation for this panel right now going forward with the people in person? We apologize for the people following us online. We're having technical problems with the translation in English, given the very reduced amount of time that we have, and that we have an entirely Spanish-speaking crowd in person. We're going to privilege Spanish for the time being. Hope you can follow in other ways. Thank you so much. Gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos al panel Caminos hacia la tributación feminista en América Latina y el Caribe. Este es un espacio impulsado desde Oxfam México, Intersecta, Ecofeminita, Fundación Avina, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el Gobierno de Chile y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe que arranca el día de mañana. Muchas gracias a quienes nos acompañan presencial y en línea. De nuevo, debido al reducido espacio que tenemos para escuchar a nuestras panelistas, voy a presentarlas muy brevemente
pues a dar paso al arranque de este panel para escucharlas. Nos acompañan en este panel Estefanía Vela Barba, ella es directora ejecutiva de Intersecta, Organización para la Igualdad. También está con nosotras Rosa Janeta Alonso, ella ha sido directora de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática en el Ministerio de Economía de República Dominicana. Nos acompaña también Candelaria Boto. Candelaria Boto es economista y dirige la Asociación Civil Ecofeminista. Bienvenida. Nos acompaña también Liliana Aguilera, quien actualmente dirige la Dirección General de Atención a las Mujeres en Guanajuato Capital, desde donde impulsa políticas para la igualdad de género. También está con nosotras Antonia Orellana, ella es ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, bienvenida. Y bueno, también está con nosotras Magdalena Sepúlveda, ella es directora del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Gracias por su presencia. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Alexandra Haas. Ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Muchas gracias a todas por su presencia. Y como les digo, para arrancar y escucharlas, tenemos un breve mensaje de bienvenida a este panel para ponernos en contexto por parte de Estefanía. Muchas gracias, Constanza. Reitero la bienvenida para todas las personas que nos acompañan. Mi papel simplemente es dar un enmarque a este panel. Sabemos que estamos en el marco de una conferencia regional cuyo tema principal son los cuidados. Entonces, una de las principales preguntas es qué tiene que ver la tributación con los cuidados, ¿no? Cómo se conectan los impuestos con los cuidados. Sabemos que en el marco de esta conferencia, y creo que todos los paneles lo revelan, hay mucho que discutir en relación con el derecho a cuidar y ser cuidadas, ¿no? Creo que uno de los pocos consensos que hay es que lo que sea que hagamos, como sea que diseñemos el entramado, necesitamos dinero público, necesitamos recursos públicos. El derecho a cuidar y ser cuidado no se puede disfrutar plenamente si no hay una inversión por parte de los estados para ello. Pero algo que nos ha pasado de manera reiterada como organizaciones es que por lo general cuando vamos con los gobiernos, una de las frases que más escuchamos es que simplemente no hay dinero, ¿no? O sea, que tenemos ideas increíbles muchas veces, otras veces siempre, pero muchas veces nuestras ideas están increíbles pero los fondos no alcanzan. Entonces esto nos ha llevado a la pregunta de por qué no alcanzan los recursos, ¿no? Y a descubrir que la falta de recursos no es algo obvio ni es algo natural, sino que es producto en sí mismo de una serie de decisiones políticas, entre ellas las decisiones fiscales que toman los estados sobre cómo y qué recaudar y cómo y para qué gastar. Entonces, la idea de hoy es enfocarnos sobre todo en la parte de cómo, para qué recaudar, cómo podemos aumentar los recursos que tienen los estados para los cuidados, aumentando los recursos que recauda el estado a través de los impuestos. ¿Cómo puede el estado recaudar más impuestos sin exacerbar desigualdades existentes y, por el contrario, potenciar la igualdad? Y para ello, ya les presentaron, nomás quiero reiterar que tenemos en este caso a panelistas que están desde lo local, lo nacional, lo regional y lo global, dando la batalla por darle sentido a esta idea de una tributación progresista y feminista. Entonces la idea es, a través de sus experiencias en los distintos ámbitos, distintos países, distintos espacios en los que trabajan, también distintas disciplinas, ¿qué quiere decir esto de una tributación feminista? ¿Cuáles son los caminos que están labrando hoy para llegar a esa tributación feminista? Nos emociona mucho el panel y sin más esperamos que ustedes también y pues ya, arranquemos. Muchas gracias. Muchas gracias por este contexto y bueno, gracias por lo breve. Yo solo voy a explicar un poco la estructura del panel para darles la voz a nuestras panelistas. Vamos a tener 2 rondas de participación. En la primera quisiéramos pedirles, como ya se los comentamos por anticipado, que ahonden sobre la importancia de la tributación feminista en los diversos espacios de incidencia en los que ustedes trabajan y desde los diversos enfoques que han trabajado a nivel subnacional, nacional
regional y global. Y en una segunda ronda pues ya ahondaremos en los retos y posibles obstáculos e incluso oportunidades que hay para la implementación de políticas tributarias feministas. Tenemos 5 minutos por participación, entonces bueno, yo puedo apoyarles si gustan con el timer para que estemos sobre los 5, si se puede menos, pero adelante, empezamos por favor de este lado con Rosa María. Bueno, muchísimas gracias por montar un espacio así dentro de la Conferencia Regional de la Mujer. Para mí es un placer compartir con todas ustedes. Muchas de nosotras ya nos conocemos, ¿no? Somos batalladoras desde hace mucho tiempo en estos ámbitos que realmente han sido un campo de batalla masculino históricamente. Y lamentablemente todavía lo son. Yo creo que todas nosotras hemos enfrentado dificultades enormes, tanto en el intento de desarrollo, tanto desde el activismo, la academia, como también desde los gobiernos, en que ser escuchadas. Es decir, yo quiero poner un tema sobre la mesa que es también la dificultad que tenemos las mujeres como economistas, como cientistas sociales, para ser escuchadas en temas tradicionalmente masculinos, ¿no? O sea, es como que te lo tienes que ganar mucho más que cualquier otro compañero en estos ámbitos de debate. Así que celebro muchísimo poder estar juntas, poder compartir y poder ver en qué espacios tenemos espacios para poder seguir empujando esta agenda. Por otro lado, un poco la tributación feminista, ¿no? A veces suena como un apellido extraño para tributación, ¿no? Es como que, y la verdad, a veces lo pienso y no sé qué tanto nos ayuda en los espacios de debate, lo digo, perdón, en los espacios de debate, ¿no? Porque hay como un rechazo, si ya nos cuesta muy a menudo simplemente empujar impuestos progresivos, ¿no? Que es en el fondo a lo que vamos a estar todas hablando hoy. Más aún lo hacen cuando les pones un apellido que lo es real, es feminista, pero para muchos de nuestros compañeros cuando nos escuchan es que ya cierran, no escuchan nada más de lo que cuentas, ¿no? Es así de duro el debate discursivo alrededor de estos temas, ¿no? Un tema que yo quería poner sobre la mesa es: hay más mujeres pobres que hombres pobres en todos los países de América Latina. Yo vengo de República Dominicana y lamentablemente, según los índices de CEPAL, tenemos el índice de feminización de la pobreza más alto de toda la región. 139 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de tributación feminista estamos hablando de cuando el 60% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo, a quienes más está afectando es a las mujeres, porque formamos parte, no por ser mujeres, no está hecho para perseguir a las mujeres, pero al perseguir más a la población más pobre y ser nosotras las más pobres, pues nos afecta más. Por lo tanto, el debate sobre tributación feminista es central en la agenda feminista, debe ser central en la agenda feminista. Es una de las transformaciones estructurales más fuertes que debemos dar. Pero tenemos también que ser conscientes de que es una lucha que tenemos que empujar de la mano de muchos otros movimientos, y ahí hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero todavía queda mucho. Es decir, es una de las agendas más dejadas de lado desde el movimiento feminista. Lo entiendo perfectamente porque hay muchas otras batallas que dar y tal vez mucho más directas centradas en la mujer, pero sí es una batalla estructural importante. El otro lado, por la parte del gasto, es también central. Es decir, cuando no hay suficientes recursos para impulsar políticas públicas de educación, de salud, de protección social, de cuidados, evidentemente, somos las mujeres las que subsidiamos al Estado, porque ese tipo de labores una sociedad no puede dejar de hacerlas. Entonces se hacen remuneradas, no remuneradas, con política pública, sin política pública, pero a un niño hay que cuidarlo cuando tiene menos de 3 años. Eso no se puede dejar de lado. Somos las mujeres las que cubrimos esos vacíos y, por lo tanto, cuando no se recauda lo suficiente, nosotras subsidiamos al Estado y a la sociedad con nuestro trabajo invisibilizado, desvalorizado, ¿no?
Entonces, son las dos líneas, recaudar más justo y recaudar más. Ambas son centrales en la agenda feminista. Yo quería hablar muy brevemente, veo que me extendí un poquito, con el tema de los incentivos fiscales. En el año 2019 sacamos un informe regional entre Oxfam y CEPAL. Evaluamos, había 337 leyes de incentivos fiscales a la inversión, es decir, a las empresas. Solo se habían hecho 5 estudios de costo-eficiencia de esos 337 leyes de incentivos fiscales en todos los países de la región. Ustedes saben los sistemas que hemos desarrollado, los sistemas que hemos desarrollado para hacer las transferencias condicionadas, ¿verdad?, de información. El Estado ha gastado muchísimo dinero en asegurar que no le damos un peso a un hogar que no sea pobre, ¿no? Sabemos hasta dónde hacen sus necesidades cada hogar, cada persona de un hogar pobre de nuestros países, pero no sabemos en qué se va un volumen ingente de recursos que se va a las empresas a incentivar a las empresas. Es decir, el debate sobre incentivos fiscales, sobre tributación justa, es un debate de poder, no es un debate técnico. Nosotras somos las que intentamos ser cada vez más técnicas para ganarnos el espacio, para poder competir en el debate, pero no es un debate técnico, porque si lo fuera, estaría muy claro que esto hay que invertirlo. Y el último puntito que te quería poner, para que haga un ejemplo sobre el tema de los incentivos fiscales. En República Dominicana, en 1990, se aprobó la ley de zonas francas. Actualmente, más de medio punto del PIB se va a incentivos a zonas francas que no se recauda. Las zonas francas generan 122.000 empleos en República Dominicana, lo cual es un ámbito importante. Pero, por ejemplo, el servicio doméstico genera 245.000 empleos en República Dominicana. Es el tercer empleador de mujeres en el país. Y cuando pusimos sobre la mesa la necesidad de regularlo, la necesidad de incentivarlo, la necesidad de que el Estado ayudara a los hogares a pagar su seguridad social, se armó un debate imposible en el país cuando nadie cuestiona, por ejemplo, los incentivos que se dan a, por ejemplo, lo que son las maquilas. Nosotros lo llamamos zonas francas. Entonces, el debate es de poder y tenemos que ganarlo en el ámbito tanto discursivo como luego en el ámbito del poder fáctico. Gracias. Sigo. ¿Ahí se escuchó? Sí. Bien. Bueno, sí, adhiero a la parte política y adhiero sobre todo a que tenemos que caracterizar bien dónde estamos paradas. Compartimos una mañana llena de datos, de investigaciones, de síntesis que venimos realizando en relación a caracterizar estos esquemas impositivos que son regresivos, que reproducen, y no solo reproducen, sino que profundizan las desigualdades de nuestros países y de nuestra región. No solo reproduce la desigualdad porque los grupos más empobrecidos efectivamente son quienes más aportan de sus ingresos a los impuestos, sino que a su vez los ricos son los que menos aportan de sus ingresos a las arcas públicas, justamente por cómo se componen nuestras estructuras tributarias. Y además hay que cruzar con eso en nuestra región, hablando desde América Latina y el Caribe, que tenemos altos niveles de informalidad, que muchas veces se lo quiere culpar a los trabajadores informales, y en realidad tiene que ver con mecanismos de elusión y evasión fiscal de parte justamente de los ultra ricos, que no solo pagan poco en términos legales, sino que ni siquiera pagan lo poco que deberían pagar. Pero no termina acá, porque no es solo un tema de ingresos en términos de ricos y pobres, sino que también tenemos que hablar justamente de la feminización de la pobreza y de que esos grupos empobrecidos son mayoritariamente mujeres, mientras que los grupos enriquecidos son mayoritariamente varones. Entonces hay una desigualdad de ingreso, hay una desigualdad de clase, hay una desigualdad en términos de racialización y obviamente también se cruza con el género, y la estructura tributaria actual de nuestros países reproduce y profundiza esa desigualdad. Eso obviamente no pasa solo en América Latina y el Caribe, sino no estaríamos hablando de la existencia de ultra ricos que tienen más riqueza que países enteros y que hacen justamente que esta discusión tributaria sea cada vez más urgente.
Entonces, a partir de esa caracterización y ese punto en común que tenemos que tener desde los feminismos, creo que a partir de eso tenemos que avanzar en las políticas públicas, entendiendo que la construcción de los esquemas tributarios es parte de la política pública. Que mantengamos estos esquemas son una decisión de cómo se distribuye y se redistribuye el ingreso en nuestras sociedades. Y pasando entonces a la discusión de cómo recaudan los estados, que es fundamental en esa distribución y redistribución del ingreso, bueno, ahí recién avanzar en la política del gasto público. ¿Y por qué digo primero hablar de ingresos y después de gasto? Porque muchas veces cuando hablamos de políticas del cuidado, cuando hablamos de las políticas feministas, pareciera casi un reclamo de solidaridad, ¿no? Un reclamo de un favor que estamos pidiendo a los estados y no una discusión en relación a una participación pública de donde más aportamos, donde nuestros ingresos son efectivamente mayoritarios. Entonces, creo que invertir un poco esa discusión hace que podamos transformar de manera más estructural y de raíz estos esquemas tributarios, estas cajas, y obviamente pensar en qué queremos que se gasten esos ingresos. Entonces creo que es importante, y para ir cerrando y no robar más tiempo, exigir esa transformación en los sistemas tributarios, mejorar la progresividad de la estructura fiscal, entender que si no lo mejoramos, entonces se profundiza esa desigualdad, que es lo que vemos sistemáticamente año tras año en los informes de Oxfam sobre la riqueza y cómo avanza esa desigualdad en la región y en el mundo. Y tener en cuenta que esa discusión sobre la caja pública, sobre las arcas públicas, tiene que ver con políticas para mejorar nuestras condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida no solo de las mujeres, sino de las sociedades, entendiendo que la crisis de cuidados es una crisis de toda la sociedad y que solo en conjunto vamos a lograr construir una sociedad más igual. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo lo que les quiero platicar, bueno, es más desde lo local, que me parece que justamente es una oportunidad que a veces lo vemos en lo global, pero quienes estamos en una oportunidad que yo tuve de estar 6 años en Guanajuato, pues bueno, te enfrentas también a muchos retos de ya poder aplicar todas estas, digamos, propuestas y teorías. Y bueno, yo les pongo el ejemplo, yo soy persona cuidadora tanto de mi hija de 7 años que se quedó con su papá, con mi esposo, pero también cuido a mis papás, y para hoy estar aquí, pues tenemos que hacer una inversión también importante. Y me gustaría también que esa me tomara en cuenta a la hora de regresar el pago de mis impuestos, y lo pongo porque también es importante visibilizar esos recursos. Sí, bueno, primero hay que comentarles que a nivel local te enfrentas a la falta pues, de perspectiva de género, con más razón a la perspectiva de cuidados. Es más fácil para a nivel local a un ayuntamiento, a un presidente municipal, a una presidenta municipal, hablarle de sus reglamentos municipales, de una normatividad local, que hablarle de lo global. ¿Por qué? Porque para ellos eso es la ley, y eso es muy importante, bueno, localizarlo. Justamente les voy a comentar lo que logramos hacer en la gestión que estuve, fue impulsar el primer sistema municipal de cuidados en el estado. Hicimos un diagnóstico de encuesta municipal de cuidados, es decir, de casa por casa, para primero ubicar quiénes eran las personas cuidadoras, que adelante les contaré cuál era la intención, que bueno, ya no se logró por el cambio de administración. Se ubicó a la red de personas cuidadoras, se hizo también la formación de profesionalizar a las personas que cuidaban sin remuneración, para que pudieran también pues, generar recursos con esa experiencia que hoy ya tienen. Se hizo una agenda en materia de cuidado, se capacitó también a las personas servidoras públicas, porque si no, pues era mi oficina y yo hablando de cuidados y que nadie tuviera la claridad de que nos estábamos refiriendo. Se trabajó en desfeminizar los cuidados, también trabajó las nuevas masculinidades, y se usó se logró etiquetar presupuesto para cuidados, que eso pues, bueno, tuvo que ver también con la voluntad política al final, que es lo más necesario, para que todas las fuerzas políticas pudieran pues, estar a favor de esta tarea. Y sobre todo, bueno, también se logró etiquetar un recurso en favor de los cursos a los agresores familiares y al abuso sexual callejero, y también para lo que era la prevención de las violencias familiares de las masculinidades positivas. Se logró, digamos que a través de la recaudación por acusar sexualmente a una mujer, que en Guanajuato son 5.300 pesos, y también por violencia familiar, todo ese recurso se podía implementar justo para algunas de estas políticas.
pero bueno, evidentemente eso no es constante, por eso es muy importante pues que quede en un reglamento y que no dependa de que estén ciertas personas, digamos, en la toma de decisiones. Y lo que queríamos contar y lo que, digamos, era también mi objetivo era tener un registro municipal de personas cuidadoras, era credencializar a las personas cuidadoras. ¿Para qué? Para tener una estructura que pudiera darnos a conocer qué personas tenemos que favorecer con ciertas medidas, de tener las personas cuidadoras de adultas mayores, de infancias, de adultas mayores con discapacidad, evidentemente que eso te convertía en una persona que requería mucho más ayuda, e impulsar esa política fiscal municipal de recaudación de impuestos, en donde la intención era llamarlo incluso aportación para tu cuidado, si es un impuesto, pero bueno, también al final era sensibilizar a las personas que todos vamos a algún momento ser cuidados o necesitarlo o necesitar de ello. Y bueno, una de las propuestas también era el impuesto predial progresivo, en donde en el impuesto predial, pues bueno, tuvieras que hacer esta aportación, evidentemente, para impulsar los sistemas públicos de cuidados, pero con una recaudación mayor a inmuebles de mayor valor, y dirigir esa recaudación a servicios públicos de niñas y adolescentes, adultos mayores, porque luego pensamos que el cuidado es a menores infantes, y la realidad es que también las adolescencias, pues hoy más que nunca requieren también de cuidados. Incluso en el servicio del agua alguna vez se propuso, no llegó a hacerse realidad, pero de poner 5 pesos en tu vivienda, dependiendo también para el sector medio y sector alto, porque al lograr 5 pesos en Guanajuato podrías lograr 1 millón de pesos anual, que para un municipio o una oficina, pues bueno, es importante para hacer un sistema municipal, porque si bien se tuvo mucha creatividad, mucha voluntad política, evidentemente, como bien lo comentas, pues te seguías enfrentando a la falta de recursos públicos. Y pues bueno, esta parte podía hacerse. La intención también, aunque se pudo etiquetar ese recurso, lo ideal sería que a nivel del clasificador del gasto, por ejemplo en México, hubiera una partida en el capítulo 4000, una partida que fuera para cuidados, porque si no está visibilizado en el objeto del gasto, pues es muy complicado para quienes gestionamos el recurso, a quienes se les toman las decisiones, y ver en dónde te pueden visibilizar o encajar. Y muy importante, pues bueno, también, eso es algo estatal, pero era también impulsar un ranking de qué municipios trabajan más en el tema de cuidados de género. A las personas que están en la política les gustan mucho los rankings, y bueno, también era una parte en la que nosotros nos favorece y que ellos puedan ver que hay un tema político en el que se van a visibilizar. Es una realidad, pero que a quienes gestionamos el recurso para el género, pues nos puede favorecer. Y muy importante, pues bueno, también el impulsar las escuelas de tiempo completo y el incentivar a esas escuelas que tienen horario extendido. En el 2021 desapareció a nivel federal ese programa en México, algunos estados lo hacen, pero bueno, es importante seguir incentivando esos horarios. En México, pues los preescolares siguen saliendo a las 12 del día, a la 1 de la primaria, y es muy difícil, sobre todo para las mujeres, el poder desarrollarse. Se logró implementar la capacitación con perspectiva de cuidados, que era también con recurso etiquetado, el que pudieran las mujeres capacitarse y tener cuidado simultáneo a la vez que tú te podías capacitar, pero regreso a lo mismo, es importante que se quede normado en la normatividad, en este caso municipal, para que pues sea constante y que no se pierda, porque hay cambios en las administraciones de gobierno. Gracias. Vamos con Magdalena, por favor. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero tocar uno de los temas que partió hablando más cerca del micrófono. Que hay mucho ruido. No hay problema. Que partió hablando acerca de la importancia de por qué el tema de la tributación es un tema de género y cómo hemos ido avanzando en los últimos años para realmente situar el tema. La región, principalmente con la Declaración de Buenos Aires, con la conferencia anterior, puso realmente el tema al centro de la discusión, puso cuidados y tributación. Hay unos párrafos muy importantes de la Declaración de Buenos Aires que pone el tema y que fue antes que fue bastante antes que a nivel más global, y eso es muy importante. Sin embargo, ahora han habido bastantes avances de los cuales tenemos que aprovechar y tenemos que, a través de esos avances, empujar la agenda de género.
Una es la cuarta conferencia para el financiamiento para el desarrollo, que se acaba de terminar en Sevilla, con el compromiso de Sevilla. El compromiso de Sevilla no es, digamos, no es el documento que esperábamos, no es fantástico. Sin embargo, creo que cuando cuando tratamos de hacer que la política pública cambie, considerando que los gobiernos, las personas en los gobiernos no son monolíticos, tenemos que ocupar estos instrumentos globales como herramientas para presionar a lo doméstico. Y el compromiso de Sevilla nos habla ya directamente la necesidad de impuestos de tributación progresiva, la importancia de enfrentar la evasión y la ilusión fiscal por parte de las personas de alto patrimonio, lo que es muy importante y además es un gran avance. ¿Por qué es un gran avance? Y esta también es una discusión reciente, este impuesto a los súper ricos, es reciente, que digamos está tomando forma y consolidándose en la opinión pública. Es muy importante porque tiene un tema de género muy marcado. Entre los 1.000 millonarios solo del mundo, solo un 10% son mujeres, por lo tanto el género importa bastante, y de ese 10% de las mujeres que están en los 1.000 millonarios, la mayoría heredó su riqueza. Por lo tanto, cuando imponemos un impuesto a los súper ricos, estamos realmente imponiendo un impuesto que va a tener un importante efecto de cubrir las brechas de género. Ahora, lo va a cubrir en distintas formas, porque no solamente va a tomar impuestos de quienes están, los varones que están mayormente representados, sino que también va a aumentar el gasto social. Si aumentamos el espacio fiscal y el gasto social en infraestructura, en sistemas de cuidado y en programas de protección social, con eso también podemos lograr poder combatir la brecha de género. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de la región? Y quisiera, frente a lo que Constanza dijo en un principio, cuáles son las oportunidades que vemos desde donde estamos trabajando nosotros. Una oportunidad clave en la región, y es un llamado también para que esta misma conferencia lo tome en cuenta. Existe en la región la plataforma de tributación de América Latina y el Caribe, la PTLAC. Es reciente, no tiene más que 2 años y un poco más, va a cumplir 3 en este verano del norte. Y esta plataforma es la forma en que los países de la región pueden llegar a acuerdos que permitan cambiar el sistema de tributación global. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien es importante que cada país tome medidas para aumentar la progresividad de sus impuestos, tenemos 2 grupos muy importantes que son los 1.000 millonarios que mencionaba y las multinacionales que no tributan lo que corresponde. Y para poder atacar y hacer que las multinacionales y los 1.000 millonarios paguen lo que corresponde, se requieren acciones globales. No sirven acciones de países de manera singular, porque se produce una competencia a la baja. Desgraciadamente, las multinacionales nos han ganado la batalla publicitaria y nos han hecho creer que si no hay exenciones tributarias para las maquilas, como hablaba Ati, si es que no hay beneficios tributarios directos, no va a haber inversión extranjera nacional. Eso es falso. La evidencia nos muestra que las multinacionales invierten en los países por otros factores. Es la educación, la infraestructura del país. Esas son las condiciones determinantes para que una multinacional esté en un país o no. Sin embargo, estamos todos siempre aterrados, y la prensa aterrada, que si imponemos impuestos no van a invertir en el país. Y tenemos que cambiar
esta dinámica. Y la PTLAC es el foro que permite a la región poder entrar en el tema. Y para terminar, hay un grupo de trabajo sobre tributación progresiva en la PTLAC, hay un consejo consultivo de la sociedad civil que ya está entrando en temas de género en tributación de manera importante, y es muy importante que los movimientos y las organizaciones feministas de la región entren en ese espacio tributario de la PTLAC para apoyar a los países de la región a salir adelante y pedir un cambio del sistema tributario internacional. Y eso también en el marco de la Convención de Cooperación de Naciones Unidas, que lo voy a dejar para la próxima ronda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas por este contexto tan amplio sobre por qué la tributación y el apellido feminista importan en la lucha por la garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad, y cómo, aunque en el panel no está el nombre, ¿no?, de cuidados, que es el marco de esta conferencia, lo han atado a pues, cómo las mujeres jugamos ese papel central en el cuidado de infancias, de personas adultas mayores, y de cómo las políticas públicas van más allá de planes, programas, y tienen que ir hacia cómo se financia aquello desde la perspectiva local que nos compartía Liliana, regional, global, y ya algunas pistas sobre qué es lo que podemos hacer desde cada uno de nuestros espacios de incidencia. Y me gustaba mucho también cómo lo ponen en términos de, este es un debate político, nos hemos tenido que enfrentar a lo técnico para poder entrar al diálogo y al debate, pero en realidad se trata de toma de decisiones políticas y de a qué le apostamos, a qué le damos dinero, tal cual, y qué importa en esos términos. Entonces, para las personas que no están tan involucradas en temas de tributación, de presupuestos y todo lo relacionado con el dinero, creo que son pistas muy, muy importantes sobre cómo, desde nuestros propios espacios y la exigencia de derechos para las mujeres en sus diversidades, podemos empezar a integrarnos a esta conversación. Pero me imagino que no todo es miel sobre hojuelas. Me imagino que en esta idea de ustedes que han estado en esta conversación durante tantos años se han encontrado con retos en meter el apellido feminista al debate sobre la tributación y sobre por qué importa la perspectiva de género en los presupuestos, en la tributación, en los impuestos a los ricos, etc. Entonces, en esta segunda y última ronda, lamentablemente, nos gustaría que nos platicaran sobre cuáles han sido esos retos para la incidencia y cómo ven este panorama y lo que sigue para el tema en la región, pero también a nivel global. Para esta, por el tiempo, voy a ajustar un poco, a 3 minutos. Si les parece, de todas formas tenemos el espacio de preguntas, pero para que podamos tener la conversación más adelante. Y bueno, iniciamos por aquí nuevamente, por favor. Bueno, yo en este caso ahora me quiero centrar en la puesta en marcha de la política de cuidados en República Dominicana, que conseguimos impulsar desde el Ministerio de Economía. Yo creo que es el único país en la región que ha sido el Ministerio de Economía el que ha empujado la puesta en marcha de una política de cuidados, y esto cambia mucho los términos del debate en cómo se enmarca, ¿no? Porque lo hicimos a partir del COVID. Yo tuve a mi cargo hacer la evaluación de impacto del COVID en el país en términos socioeconómicos y la evaluación de si extender o no las ayudas unos cuantos meses más. Estábamos en septiembre de 2020 y fue impresionante el impacto diferenciado que había tenido entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo las mujeres tardaron hasta finales del año 2021-2022 en recuperar
las cifras de empleo previas, que eran ya muy malas, pero previas a la crisis. ¿Por qué? Porque resultó que el mercado de empleo se abrió a partir de septiembre del año 2020, se acabó el confinamiento, digamos, estricto, pero los colegios siguieron cerrados. Y nadie pensó quién iba a cuidar a esos niños mientras no iban al colegio. Por supuesto, lo hicieron las mujeres, que somos las que siempre subsidiamos, como decimos, al Estado, y por supuesto fuimos las mujeres las que tardamos 2 años más en recuperar las tasas de empleo previas, ¿no? Eso tuvo un impacto no solo para las mujeres, que por supuesto, sino tuvo un impacto fuerte para la economía, porque se te reduce la PEA, la población económicamente activa, se te aumenta el número de personas pobres, ¿no? Entonces, algo que pusimos sobre la mesa fue, bueno, hay que revisar el programa de lucha contra la pobreza, teniendo el liderazgo en la tasa de feminización de pobreza en toda la región. Tenemos que incorporar los temas de cuidado e introducir un programa de cuidados al programa de transferencias condicionadas. Y eso fue parte de lo que se hizo. El problema fue inmediatamente, bueno, Ati, pero ¿cómo vamos a financiar esto? Y la primera lucha que había era con el Ministerio de Hacienda y con los mismos compañeros del Ministerio de Economía, que si bien entendían la razón y el propósito, que bueno, Ati, es que es muy caro, esto es como un gasto, digo, es que no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces ahí, y es una inversión con grandes retornos económicos. Esto no es una política asistencial para las mujeres. Esto es una política de Estado con grandes rendimientos económicos. Y lo que hicimos fue un estudio que se llamó Invertir en Cuidados, empleos que garantizan derechos, con toda una microsimulación del impacto que tendría la puesta en marcha de la política de cuidados en diferentes escenarios de cobertura y también el costo, ¿no? O la inversión necesaria, como a mí me gustó llamarla, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad que tuvo un impacto importante. La estimación en diferentes escenarios pasó de si cubríamos al total de la población, era un 3% del PIB, pero si empezábamos cubriendo inicialmente, porque no había nada, inicialmente a los hogares en pobreza monetaria era 0,7% del PIB. Entonces, algo que nos facilitó el que nos escucharan fue el transformar la lucha, hacerla primero progresiva en el tiempo, porque ni siquiera el Estado puede poner en marcha de golpe una política de cuidados total, es decir, hay que construir, hay que formar gente, es decir, eso toma tiempo, por lo tanto, no todo lo tenemos que tener mañana. O sea, hicimos un plan de 10 años, hicimos diferentes escenarios progresivos de cobertura. Si bien el derecho es universal, ¿por quién vamos a empezar, no? Si no hay nada sobre la mesa? Entonces, es decirles, bueno, vamos a empezar con la gente que más lo necesita y eso cuesta mucho menos. Es decir, el año que viene yo lo que necesito es 0,3% del PIB. No necesito todo porque es que ni siquiera tengo gente formada, ¿no? Entonces, este debate de hacer lo posible, decirles no todos son más ingresos fiscales, también la ley de seguridad social puede aportar, las empresas pueden aportar, puede reorientar gasto, puede hacer responsabilidad social empresarial, puedes hacer, o sea, el diversificar las ofertas también facilitó el que nos hicieran caso. Y finalmente se consiguieron los recursos para los próximos años, que como digo eran mucho menos que la vista al objetivo final, ¿no? Eso, el hacer lo posible, creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer sobre la mesa y el convencerles de que la inversión no solo va a tener retorno, o sea, hay que hablarles en su idioma, hay que decirles es costo eficiente, es no solo un tema de justicia social, es un tema que tiene retornos económicos importantes y la no inversión en este ámbito está haciendo que el sistema económico esté mucho más retenido porque la mitad de la población participamos a lo mejor un 50% menos de lo que podríamos participar cuando tenemos un nivel de formación ya muy superior al de los hombres. Por lo tanto, tienes que facilitarles a las que quieran, por supuesto, integrarse al mercado laboral. Gracias. Bueno, yo voy a resumir un poco lo que armé de 5 minutos a 3 minutos con 2 desafíos y una propuesta. Yo voy a hablar desde la sociedad civil, que es donde represento, y en ese sentido creo que tenemos un primer reto que tiene que ver con develar quiénes son quienes más aportan de sus ingresos a la caja del Estado.
quiénes son las que dejan más tiempo, esfuerzo y dinero en esa caja del Estado, ya sea a través de los impuestos directos o a través del subsidio en nuestro tiempo de trabajo no remunerado, como decía Rosa. Y en ese sentido creo que también hay que pensar no solo el reto de quienes aportan más, sino también alentar a una mayor participación pública de lo que se hace efectivamente con nuestros ingresos. Acabo de traer el ejemplo de Argentina. En Argentina actualmente el componente más importante del gasto público es el pago de intereses de la deuda. ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué piensan las personas que dejan, en Argentina el IVA del 21%, así que qué piensan las personas que dejan el 21% de sus ingresos de que esa plata se vaya al pago de intereses de la deuda? Bueno, creo que es una discusión que tenemos que plantear y que es uno de los retos de los feminismos. El segundo desafío es que la crisis del cuidado, que la vemos en distintas expresiones, pero una que me parece muy clara tiene que ver con la baja de la tasa de natalidad, que es una obviedad en un sistema que no te ofrece cómo resolver, crear nuevos ciudadanos y ciudadanas. Bueno, un desafío que tenemos es mostrar que esta crisis del cuidado no es un problema de las mujeres ni del feminismo, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto, y es el conjunto de la sociedad la que debe tomar las riendas de estas crisis. Entonces, en ese sentido, mi propuesta, que obviamente no es mía, sino que tiene que ver con los feminismos y con la pedagogía feminista, con tratar de explicar estos temas difíciles en un lenguaje que sea apto para todo público, en un lenguaje que pueda dialogar con los sectores populares, con los sectores de nuestros territorios y también con nuestra fuerza, ¿no? Con nuestra potencia de mostrar alternativas. Estamos viviendo un momento del mundo que no da respuesta, un sistema que tiene policrisis y que el horizonte de estas crisis es mucho más distópico que utópico, ¿no? Los ultrarricos, las personas que tienen más recursos están pensando en cómo irse del planeta, no en cómo mejorar este planeta. Entonces creo que desde este lado tenemos que mostrar justamente cómo la economía feminista es una alternativa a eso, cómo tenemos un horizonte de una vida que valga la pena ser vivida, donde el cuidado es un derecho efectivo a garantizar y que no dependa de cuánta plata tenés o de cuántas mujeres existen en tu familia para garantizar el cuidado, sino que haya una sociedad y un Estado que se haga presente y que se haga responsable. Así que eso. Muy bien, bueno, pues para primero acotar, bueno, ahora estoy yo en la universidad desde la academia, la Universidad de Gobierno del Estado de Guanajuato, la UBEC, y también desde la sociedad civil, y me enfrento ahora desde la consultoría también a estos retos. Uno de los retos también es quitar justamente esta estructura pues androcentrista, que al final es también ver de qué manera se puede. Una propuesta es crear un impuesto sobre el cuidado en servicios de alta rentabilidad. ¿Para qué? Para que también se pueda elegir un recurso para ampliar nuestra licencia de paternidad, por ejemplo en México, ¿no? Que son 5 días, que son las licencias más pobres, y aparte, pues bueno, también la de maternidad, pero que al final recordemos que eso hay que trabajar mucho el desconstructo de los estereotipos de género. Otra de las propuestas también es el impuesto sobre hospedaje, que es estatal, pues también incrementarlo y que un 2% se dirija a cuidados justamente para espacios de cuidados para niños, niñas y adultos y personas adultas mayores. También una propuesta es que el impuesto, el IES, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ustedes saben que es el impuesto sobre el alcohol, que tiene el gramaje, pues bueno, que se puede utilizar incluso un 4.5% adicional que acaba de subir, porque recordemos que aparte de México, en nuestro país, un gran problema de violencia familiar, un factor es el consumo del alcohol y el alcoholismo, entonces eso beneficiaría justamente al tema de cuidados y también sumaría lo que ha pedido la OMS también, que es incrementar el impuesto al consumo del alcohol por la problemática también en diversas vertientes de la sociedad. Y bueno, esta propuesta salvaría vidas y cambiaría la vida de las mujeres y de las infancias, y por supuesto con una cultura de cuidados, así como también impuesto también a los incentivos fiscales para reconocer el trabajo de cuidado, por ejemplo, para quienes brindan cuidados no remunerados, lo que platicaba un poco de personas físicas, como en mi caso con actividad empresarial, que puedas tener una deducción fiscal a la hora del pago de tus impuestos a las personas físicas, en este caso en nuestro país. El reconocimiento muy importante de los años de trabajo, que por eso era un tema de la credencialización.
Si tú estás con una credencialización como persona cuidadora de adultos mayores, de personas con discapacidad o personas con una enfermedad crónico-degenerativa, podrías también pues, pensar en una cotización para una pensión, que por hablando de la compensación de la pobreza, es una gran probabilidad que si no pudiste tener ingresos, cuando seas una persona adulta mayor puedas caer en una situación pues, precaria, y esa parte pues bueno, sí le corresponde al gobierno federal. En esta parte, pues bueno, que es como en España, que tiene la ley de dependencia, y pues habría que pensar que primero se tienen que identificar a esas personas para prevenir que caigan en una situación de pobreza, y bueno, identificarla como persona, yo lo tenía en la propuesta AA, AAA, dependiendo su nivel pues, de vulnerabilidad. Y pues, por ejemplo, en La Paz hoy tienen apoyos para personas cuidadoras, y bueno, pensar que al tener la credencialización, otra vez vuelvo a eso, pues puedas tener esa más que una convocatoria abierta, favorecer a las personas que más lo necesitan en apoyo a sus subvenciones directas. Y bueno, al final ya para cerrar, pues bueno, tener la obligatoriedad a nivel local, nacional y estatal de tener la perspectiva de cuidados, porque mientras no haya una obligatoriedad, pues parece precisamente que estamos pidiendo el favor, y pues se necesita sensibilizar, pero también tener esa obligatoriedad al Estado y al gobierno municipal y federal. Y bueno, recordar que sin recursos públicos, pues solo es un discurso. Muchas gracias. Breve, creo que las colegas lo han dicho todo, pero creo que cuando unimos cuidado y tributación nos enfrentamos al tema que se ha enfrentado el feminismo básicos. Los obstáculos son los mismos. Primero, las normas sociales. Cuando hablamos de cuidado, realmente seguimos teniendo que romper estereotipos sociales en los cuales se considera a las mujeres como naturalmente cuidadoras, y por lo tanto tenemos que romper a través de la educación las normas sociales que nos permitan poner realmente los cuidados como el obstáculo, uno de los obstáculos más importantes a la igualdad de género. En segundo lugar, nos encontramos con temas de participación. La falta de participación de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisión impacta de manera directa la política pública de los cuidados y la tributación. Como se hablaba antes, el tema de tributación ha sido un tema que también ha estado dominado por economistas varones, en los cuales la importancia de los cuidados no se ha puesto al frente. Luego, tenemos en la región un importante movimiento de economistas feministas, y es ahí donde realmente tenemos que dar el cambio. La economía que se enseña en las aulas de la región tiene que ser una economía distinta, que presente las alternativas y que presente la evidencia, poniendo el tema de cuidado y tributación al centro. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus participaciones, por estas explicaciones tan claras sobre cómo podemos avanzar hacia una tributación que ponga en el centro la igualdad. Y también a continuación, para hablarnos un poco sobre esta intersección de la tributación feminista y los cuidados, le pido a Alexandra Haas, directora de Oxfam México, que nos dé un breve mensaje, por 5 minutos, sobre este tema. Muchas gracias. Van a ser 3 porque ya vemos lo que importa. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las organizaciones co-convocantes, a las ponentes, a la Cancillería, a la CEPAL por la organización de toda la semana. Yo nada más quiero retomar de donde Magdalena dejó la idea, porque creo que ya se dijo con bastante detalle cuáles son esas intersecciones, pero creo que hay lo que plantea el sistema de cuidados al final es un replanteamiento de lo que se pone al centro, ¿no? De lo que se pone al centro en la política, de lo que se pone al centro en la economía, de lo que se pone al centro en el urbanismo, de lo que se pone al centro en las relaciones internacionales, que estamos en un mundo muy convulso. Y parcialmente podríamos decir, generalizando, que parte de esta convulsión tiene que ver con a qué le damos valor en este momento histórico en términos de nuestras opciones políticas, en términos de las relaciones internacionales también.
Y creo que el sistema de cuidados lo que aporta justamente es esa transformación de la mirada para decir, la vida está en el centro, las personas deben estar en el centro, y por lo tanto no es que las personas tienen que ser instrumentales al sistema, sino que el sistema tiene que ser instrumental al bienestar de las personas. Por eso creo que cuesta tanto trabajo la parte conceptual, y me alegro mucho que todas lo hayan tocado, porque creo que incluso el concepto de retorno de inversión, a ti que tú lo tratabas, es un concepto, y lo hablábamos en la mañana, que se tiene que redefinir, ¿no? ¿Qué es retorno de inversión? Claro, cuando llegamos a las mesas y les decimos que les aseguramos que hay retorno de inversión por la inversión en cuidados, ¿quién está esperando que el dinero entre a su bolsillo? Creo que ahí hay también una pregunta un poco, digamos, que sigue. ¿Dónde está el retorno de inversión? Porque cuando pensamos México ganaría miles de millones de pesos por la inserción laboral de las mujeres derivada de un sistema de cuidados funcional, estamos pensando que gane el país, que ganen esas propias mujeres. Sin embargo, no es muy convincente la idea cuando las mismas personas quieren seguir concentrando los recursos. Entonces me parece que hay todavía mucho que discutir, mucho por escribir, por leerlas a todas las que están alrededor de esta mesa, sobre cómo estamos resignificando los conceptos si queremos transformar la economía a través de un sistema de cuidados que no es nada más una acumulación de servicios públicos, sino verdaderamente una transformación de la vida. Muchas gracias. Como dice Ani, lo importante es el diálogo. Entonces, a continuación, vamos a abrir un espacio para dialogar con las personas asistentes y, bueno, tenemos tiempo, pero para aprovecharlo de la manera más eficiente, hablando de aprovechamiento del recurso, pues podemos tener 3 participaciones, preguntas, comentarios y una respuesta de este lado. 1, 2 y... ¿alguien más? Perdón. 3. Empezamos, por favor, de ese lado. Igual, perdón, si podemos ser lo más breve posible para... Gracias por el espacio. Muchas felicidades a todas las expositoras. Y bueno, para presentarme, soy Jessica Camuñas, yo vengo del Sindicato de Pilotos Aviadores, digamos un 7% en un sector masculinizado, y para nosotros es muy importante este tema de cuidados por el tipo de trabajo. Yo me uniría a las cuestiones que comentó Liliana en base a que nosotros no tenemos un sistema, cuáles son las propuestas, si bien viendo que las mujeres nos tenemos que separar del trabajo o pedir licencia para dedicarnos al tema de los cuidados. Entonces, cuando las mujeres vamos a ocupar más dinero para este tema de los cuidados, ya sea de los niños, de las personas discapacitadas, adolescentes o adultos mayores, necesitamos el recurso. Es por eso que el gobierno también tiene que garantizar estos programas, y me parece muy bien. Países como Chile tienen estos incentivos fiscales a las empresas cuidadoras, ¿no?, que vienen a este sistema de cuidados. También muchas veces las mujeres pues se tienen que separar de ese trabajo decente, ¿no?, de esa formalidad para irse al sector informal. Entonces aquí pierden los derechos de la seguridad social, se vuelve otro problema. Entonces sí es algo que tenemos que trabajar. Creo que tiene que haber incentivos. Si bien esto es en relación a América Latina, pues volteamos hacia Europa. Europa tiene programas donde nuestras pensiones o las pensiones de los trabajadores en este momento también podría ser un buen dinero que nos puedan brindar para pagar los cuidados, que nosotras seguimos trabajando, poder garantizar este pago de los cuidados de nuestras personas que tenemos en casa. Y bueno, finalmente digo, también la etapa de la jubilación es importante, necesitamos ese dinero, pero creo que es muy importante también ahorita donde estamos activamente económicos para no abandonar el mercado laboral. Gracias. Muchas gracias. Este lado. Mi pregunta es más bien si dentro de su experiencia conocen o tienen alguna información que nos ayude a verificar, perdón, no me presenté, Ana Lilia Alemán Morales, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y también del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos. En el sentido de que la mujer sí se incorporó al mercado laboral, pero
Su recurso básicamente lo dedican al tema familiar y de cuidados. Muy poco recurso se va destinado a inversión o a un desarrollo personal, o sea, porque la idea de decir que nos desarrollamos dentro de nuestra capacidad, de decir como mujeres nos estamos desarrollando, pero toda esta ganancia y todo ese monto se va generalmente al tema de cuidados y justo de tema familiar. Solo es saber si tienen como esas estadísticas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, gracias a todos. Gracias, muy buenas las presentaciones a todas. Yo soy María Julia Yosov, trabajo en la oficina de Argentina de la Fundación Friedrich Ebert. Soy colega de Campbell, compartimos varios espacios y tengo un comentario para polemizar con Campbell. Entiendo, creo, por qué dijiste sobre todo esta cuestión de por qué empezar hablando de la recaudación y luego del gasto, porque sí hay una cuestión que especialmente a las feministas tal vez siempre nos atacan por, bueno, siempre tienen propuestas de cómo gastar la plata, pero nunca están pensando de dónde vamos a sacar los recursos, y un poco justamente estas discusiones de política fiscal feminista vienen a traer esa conversación. Pero sí, políticamente me hace un poco de ruido de hablar por ahí cuando lo escuché, porque creo que en realidad el mensaje que tenemos que no me importa ninguna verdad, estoy pensando en voz alta, pero poner sobre la mesa cuáles son los gastos que necesitamos, y más que nada cuando hablamos de sistemas integrales de cuidado, hoy también en un taller similar decimos, bueno, los sistemas integrales de cuidado son muy caros, es una realidad, salen mucha plata, pero sí ser como que nuestros mensajes políticos tengan que ver más con que, bueno, esto es lo que hay que gastar, y en función de eso vamos a ver cómo generamos los ingresos, los recursos para garantizar esos gastos. Que no se nos vuelva como el mensaje al revés, decir, bueno, esto es la plata que conseguimos, estos son los recursos que tenemos, y en función de eso vamos a ordenar los gastos, que se parece bastante a lo que nos hacen en Argentina. Ese breve comentario, ¿no? Muchas gracias. De este lado, bueno, contesto, lo voy a llevar al marco general, así no parece una discusión entre Argentina. Sí, a mí me parece importante arrancar por los ingresos, porque siento que vivimos en una época donde cada vez queda más expresa y de manera más directa los conflictos de intereses, ¿no? Que en otra época la llamábamos lucha de clases. Y me parece que es importante marcar eso en términos de, bueno, ¿quiénes aportamos más de nuestro bolsillo a esos esquemas tributarios? Porque todo el tiempo estamos escuchando a empresarios y a ultrarricos llorando porque los impuestos son confiscatorios, y en realidad es insignificante su aporte en términos de su bolsillo, es insignificante el aporte que hacen a esa caja del Estado. Entonces me parece que es importante en términos de una discusión política. Sí me parece fundamental, y ahí sí es no solo por qué vos ponés más plata que el ultrarrico, sino a dónde se va esa plata, y por eso traía el ejemplo de, bueno, el pago de intereses de la deuda que ahora le gana al pago de las jubilaciones en Argentina. Me parece que sí o sí sentir que te tocan el bolsillo te obliga a participar un poco más, y también en esta discusión que es históricamente más politizada, creo que es importante que las mujeres, que las comunidades y que las personas empobrecidas hablemos de plata, porque al fin y al cabo somos quienes más estamos aportando, quienes más estamos haciendo el esfuerzo para dejar eso en las arcas públicas. Así que era un poco en ese sentido, pero sin olvidar obviamente de hacia dónde tienen que ir esos ingresos, y sin olvidar que tenemos un horizonte de un buen vivir que requiere mucha plata y que esa plata está y que esa riqueza existe en nuestros países, solo que tenemos que aprender a captarla mejor. Sí, yo quería como retomar el tema del valor, porque para mí creo que es el tema central, ¿no? O digamos el más teórico, pero el que acaba empapando todo, ¿no?
Porque, o sea, y además la mayoría de los teóricos lo han puesto sobre la mesa. No solo la economía feminista ha sido clave en poner este debate sobre la mesa. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Y qué debe ser tomado en cuenta en un debate sobre economía, ¿no? O sea, no es solo lo que se monetiza, es mucho más grande el debate, ¿no? Pero ha sido muchísimos autores, filósofos, lo han puesto sobre la mesa históricamente, desde Amartya Sen hasta Mazzucato, hasta quien queramos estudiar. El debate sobre el valor es central. ¿Cómo se construye el valor? Es en base a poder. El valor no tiene ningún tema objetivo detrás. El valor se construye en base a poder y a poder discursivo. Y por eso estamos en estos debates. Y por eso se sigue pensando que darle un incentivo a las zonas francas, ¿no? Aunque solo generen en mi país 122.000 empleos, tiene más valor que dar un incentivo al sector del trabajo doméstico que genera 245.000 empleos y que además es el que permite el acceso al mercado laboral de muchísimas personas, principalmente mujeres. Es decir, es el que facilita que el resto del sistema económico funcione, digamos, económico y social. Pero eso, aunque presentes 400.000 datos, eso es parte de lo que tenemos que hacer, evidenciarlo, ponerlo sobre la mesa, ir con armas al debate. El debate está en otro lado, es decir, se genera de manera mucho más presente con dinero, con el dominio de los medios de comunicación, con el dominio del debate electoral, es decir, de qué se habla y de qué no se habla, qué tiene voto detrás, y ese es un tema que también desde los feminismos tenemos que seguir luchando. Es decir, en la mayoría del movimiento feminista se ha centrado principalmente en los derechos civiles, ¿no? Y en los derechos sexuales, y es absolutamente necesario, por supuesto. Pero, por ejemplo, los temas socioeconómicos han quedado muy de lado a la hora de la movilización social, por ejemplo. Están en el debate, pero ¿dónde vemos una movilización social con el nombre feminista por la educación, por los cuidados, porque mueva gente en la calle, ¿no? El debate electoral todavía estamos muy lejos de conseguir que esto mueva voto. Y tenemos que conseguir que mueva voto, porque si no, las decisiones de políticas públicas son muy distantes. Y en el tema del retorno, el tema de transformar, depende en qué ámbito lo estés debatiendo, ¿no? Cuando tu opositor es el Ministerio de Hacienda o tus compañeros del Ministerio de Economía, tienes que conseguir un mecanismo que les saque de un debate de esta ya me ven a hablar del tema de género, no sé qué, cierro mis oídos. O sea, necesitas armas de otro lado. Y sí, de plantear que la inversión desde un Ministerio de Economía tiene que generar, digamos, riqueza y reducción de pobreza, una riqueza que se distribuya mejor. Y por lo tanto, ahí es que tienes los retornos sociales, pero también económicos, porque digamos, mueves PIB, mueves, ¿no? Y bueno, ya hemos venido desde la valorización en el PIB de los cuidados, a un montón de debates que, es cierto, son muy tecnicistas o entras en su campo, ¿no? Porque vuelves a valorizar en base a lo monetario, pero tal vez son pasos intermedios hacia el debate de fondo que, como muy bien planteas, está en que en el fondo lo que tiene valor es la vida. Y ahí, digamos, tenemos que reconocer que estamos muy lejos, tan lejos como cuestionar que se ponga en marcha un salario mínimo en el trabajo doméstico cuando esas personas son las que cuidan a tus hijos, que es lo que más quieres en el mundo. Esas personas son las que cuidan a tus padres, que es lo que más quieres en el mundo. Pero cuando eres tú que tienes que pagarle más y que reconocérselo, ¿no? Resulta que todos, digamos que el debate de los hogares es terriblemente excluyente. ¿Y por qué? Porque no le damos valor, porque le damos más valor a un chofer que lo que sabes conducir un coche que a la señora que lo que le estás administrando medicinas, dándoles de comer a tus hijos y criándolos mientras tú no estás. Entonces, es impresionante el desnivel que tenemos a la hora del valor de las cosas y de qué es lo importante y de cómo luego eso tenemos que ser consecuentes, tanto en términos de políticas públicas como en decisiones también ya en los hogares,
de darle el valor que tiene, ¿no? O sea, es parte de los debates que tenemos que seguir teniendo sobre la mesa. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntitas más y para reacción igual de este lado. Una y algunas 2. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Macías, soy directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP aquí en México. Y yo solo 2 cositas. Creo que tenemos que tirar muchos mitos, como lo comentaba Magdalena, me parece, en cuanto a los incentivos, ¿no? Y a la inversión, que definitivamente son mitos que han sido repetidos por los hombres que tienen el poder y que tienen pues los que toman decisiones. Entonces, eso me lleva a necesitamos generar esa evidencia para tirar esos mitos. Eso es 1. 2, ¿cómo vamos incorporando el fenómeno del envejecimiento en todas estas decisiones de tributación feminista, tributación progresiva? Porque además el envejecimiento pues, tiene rostro femenino, ¿no? O sea, por un lado tenemos la caída en la tasa de fecundidad y por otro lado tenemos la longevidad que las mujeres vivimos más, ¿no? Entonces creo que ese aspecto todavía completiza más todo lo que estamos platicando, pero también tenemos que pensar en mediano y largo plazo, ¿no? Y evitar este cortoplacismo que también es completamente nocivo. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Claudia Zambrano, soy de la Coordinadora Internacional de Mujeres Chilenas en Región Exterior, y más que una pregunta es un comentario, reflexión. Me parece muy fascinante desde mi perspectiva lo que han manifestado en términos de esta tributación feminista y los retos y aspectos que se deben poner en la mesa en la discusión. Y retomo o agarro desde ahí el comentario. Es si queremos seguir avanzando en esta incorporación de la perspectiva de género en un tema tan complejo, como lo han manifestado todas, por el androcentrismo que dirige todos los espacios de poder y de toma de decisión. Un elemento que consideraríamos importante tiene que ver con el cómo hablamos, ¿no? El uso que le damos al lenguaje, en términos tanto para la visibilización, pero también para reflejar que estamos desde nuestra trinchera realmente transformando, deconstruyéndonos para hacer esa visibilización efectiva en cómo estamos hablando. Tendemos, aunque no ha sido tan efectivo, tan claro en las 2 mesas que he estado hoy día, pero seguimos tendiendo, porque lo tenemos tan normalizado, a hablar en genérico masculino. Y eso nos sigue invisibilizando, no reconoce la diversidad de personas, ¿no? En toda su amplitud. Entonces es poner en la mesa el asunto de cómo hablamos, el uso que le damos al lenguaje. Gracias. Muchas gracias. Liliana, ¿querías reaccionar y a los hombres de la mesa? Sí, únicamente era hablar de la importancia de crear un círculo virtuoso de cuidados, es decir, por ejemplo, si una empresa, en este caso, formaliza los cuidados y opta por la formalización como que ese recurso se genere evidentemente a los cuidados. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el IEPS, el tema del impuesto del alcohol, iba a ser para la bolsa de prevención de las enfermedades y de la salud. Hoy sabemos que se va a la bolsa global. Entonces, también es bien importante que realmente se aplique a lo que se está destinando, porque si no también pierde credibilidad en las mesas de discusión. Que creo que es muy importante que cómo mides la aplicación del recurso en esa vigilancia para que tenga credibilidad, pues bueno, la propuesta en este caso de cuidados. Y en ese círculo virtuoso, si yo contrato, por ejemplo, una agencia de cuidados, en lugar de irme a la parte informal, pues evidentemente esa persona tenga un beneficio, un reconocimiento también a ese círculo virtuoso que es una deducción fiscal, y esas empresas pues también tengan esos incentivos. Y pues también, como bien comentaba Ati, el reconocer desde el hogar, me parece importante lo que dices a las personas cuidadoras nosotras mismas,
qué tanto lo estamos haciendo el pagar esa seguridad social, para que luego exigimos mucho pues, al Estado, pero qué tanto lo hacemos en lo personal, y que en esta parte, pues bueno, eso se aplica a espacios de cuidados. Entonces yo hablo más de tener metas, de medir resultados, que poco luego se hace en general en los estados o los gobiernos, en los países, que es medir el resultado, aplicar el recurso, vigilar el recurso, y muy importante que se destine a lo que está en pie, que es el cuidado, y que esos recursos realmente pues, bueno, se van en el desarrollo de los cuidados para también pues, prevenir pobrezas, el mejorar el sistema de salud. Y si el impacto, pues bueno, a lo mejor por esta falta luego que desde el conocimiento del tema, pues que luego nos cuestionan que cuál es el retorno de inversión, pero realmente es que impacta en todos lados. Si tengo familias cuidadas, va a impactar también en reducción de inversión en la seguridad pública, que es de lo que más se gasta ahora en este caso en nuestro país. Si yo cuido, ¿no? Pero no son resultados pues, a corto plazo, eso también hay que ser muy certero, y pues bueno, a veces los gobiernos buscan resultados que sean rápidos y que sean entre 6 años que hay una elección. Eso es una realidad, ¿no? Entonces también es claro que el tema de cuidados va a tener un retorno de inversión a largo plazo. Gracias. Voy cortito porque nadie respondió a las sindicalistas y quiero agradecer que estén acá y son fundamentales, así que voy a dar una breve respuesta. Vos decías como esta realidad de que las mujeres salen sistemáticamente del mercado laboral en un momento fundamental del ciclo de vida en la formación de cualquier trabajador formal. Y me parece que la única respuesta a eso tiene que venir desde un sistema de cuidados. Digamos. La única respuesta a eso tiene que ver con, bueno, que como sociedad nos hagamos cargo de esos cuidados, porque si no, la única manera es porque las mujeres tengan los ingresos suficientes para tercerizar en otra mujer, probablemente de manera muy precaria, esos trabajos no remunerados y de cuidados, o bueno, que haya otras mujeres en la familia que se puedan hacer cargo de eso. Creo que no hay una respuesta por fuera de la política pública para que las mujeres no salgan sistemáticamente del mercado laboral. Y en ese sentido es cierto que los avances, un poco en respuesta a eso, por lo menos desde Argentina, si bien tuvimos el Ni Una Menos, la Marea Verde y un montón de avances legislativos, como el aborto legal, como la paridad en el Congreso, digo, tuvimos muchas conquistas, pero la parte del mercado laboral fue siempre la más difícil, y de hecho se presentó un proyecto para extender las licencias, pero nunca llegó a tratarse ni siquiera, y siempre creo que es una parte que cuesta muchísimo en el mundo del trabajo, porque se cruzan muchos desafíos, ¿no? Tenemos países donde tenemos informalidad muy alta, y además tenemos bueno, mujeres que están trabajando pero de manera no remunerada, que a ese trabajo no remunerado le tienen que pegar también ese trabajo remunerado. Así que los desafíos son un montón, y nada, es importante que estén acá porque ustedes lo van a colaborar mucho mejor que nosotros. Gracias. Pues muchas gracias a todas por este diálogo. Para finalizar con este panel, me gustaría pasarle el uso de la voz a Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, para conclusiones y cierre del espacio, por favor. Hola, buenas tardes. Tuve la difícil tarea de tratar de sintetizar los principales aportes. Primero, por supuesto, agradecer esta discusión. Sí. Ahí sí. Ya. Que esta discusión se esté dando a este nivel de detalle. Y me acordaba, a propósito de la declaración de Buenos Aires, que con el gremio de ministras de la mujer, cuando estábamos trabajando en esa conferencia, nos reíamos de que a todo el mundo le gusta hablar de cuidados, hasta que hay que hablar de cuánto cuesta. ¿Sí? Y por lo tanto, yo creo que para tratar de hacer esa síntesis, quisiera destacar muy arbitrariamente, por supuesto, lo que señalaba, o sea, el punto de base que compartimos, que es lo que señalaba Estefanía Winterseca. Creo que sí o sí se necesita inversión pública, y que para eso hay muchos caminos. Esos caminos muchas veces también están determinados por la historia institucional de los países. Es distinto a lo que podemos hacer en Chile con un Estado presidencialista unitario, ¿no?, a lo que se pueden hacer en países que son federaciones. Desde ahí en adelante.
pasaba también, a propósito de lo mismo, Rosa María hablaba de que muchas veces la fiscalidad, o digamos los regímenes fiscales y el gasto público son luchas indirectas, es decir, son espacios de debate que habilitan otros, pero que no son muchas veces percibidos como un espacio de disputa en sí mismo, sino un medio para, pero que también lo puede ser, y ahí también se cuestionaba, se ponía en discusión las estrategias más convenientes para poder ampliar esta discusión, cuáles son los apellidos y atributos que le ponemos a las cuestiones, y digamos que esto tenía por supuesto una dimensión discursiva, y también, uy, mi nota que digamos, y una dimensión que también es fáctica. A propósito de que esto es una cuestión que está íntimamente ligada a cómo se organiza la estructura de un país, de una región, y por supuesto del mundo. A propósito de lo mismo también, Candelaria Boto indicaba que es precisamente por eso que los esquemas regresivos no solo reproducen, sino que además profundizan la desigualdad, y eso se puede dar a nivel nacional, se puede dar a nivel regional y se está dando ciertamente a nivel global. Y pasamos de hablar de, nos invita también a pasar de hablar de el retorno del gasto a también cómo se expresa eso en la vida cotidiana de las personas, a propósito de las fuertes regresiones en el discurso de género que estamos enfrentando a nivel global. Es decir, de quienes efectivamente aportan con su trabajo, con su impuesto al impuesto de valor agregado, el IVA también en Chile, a las finanzas públicas. Y desde una experiencia local, también Liliana desde Guanajuato y hoy desde la academia, relevaba tres cosas que yo creo que son muy importantes. Impulsar acuerdos para que las políticas se mantengan, porque si no pueden ser muy lindas experiencias para el análisis, pero que no se sostengan, y para eso contaba algunas herramientas que creo que son comunes y se han ido desarrollando también, como lo son el empaquetamiento fiscal o presupuestario, la identificación de las personas cuidadoras y también el seguimiento de las metas que se van cumpliendo. Y por último, Magdalena Sepúlveda desde UNRIF, que nos llamaba a pensar estratégicamente los compromisos internacionales y las herramientas como espacios de apalancamiento y refugio, también para la protección de las conquistas. Y no puedo sino dejar también de homenajear a nuestras compañeras argentinas que en 2022 impulsaron la opinión consultiva a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy estamos celebrando y que apalanca a todas, con la relevancia que tiene la CIDH en nuestra región, ¿cierto? Nos invita también Magdalena a pensar también no solamente en la empresa privada de cada país, sino como los flujos multinacionales, tanto en términos de ingresos o falta de ingresos, porque se llevan a otro lado, fiscales, sino también de la inversión, digamos como eso es una parte estratégica de la discusión desde Latinoamérica, aprovechando de recordarnos también la existencia de la plataforma tributaria de América Latina y el Caribe. Eso estoy tratando de hacer una pequeña síntesis porque tengo 5 minutos también. Y a propósito, yo solo quería comentar algunas cosas, aprendizajes y metas que tenemos en Chile. En mi caso yo no tengo el problema del ministro de Hacienda, porque él ya como presidente del Banco Central, que es autónomo, se comprometió mucho en particular con la cuestión de los cuidados no remunerados, y la primera cuenta satélite o el análisis de nuestra encuesta de uso de tiempo fue precisamente bajo su gestión. Pero por supuesto, sí hay debate. Nosotros presentamos como gobierno una reforma tributaria progresiva
el año 2022, que se rechazó por primera vez desde que volvimos a la democracia, se rechazó la mera idea de legislar, es decir, la apertura de la discusión. En esa reforma tributaria incluíamos medidas como las mencionadas, ¿cierto? Una exención tributaria por gasto de cuidado contra formalización, en particular a propósito del gran descenso en formalidad del trabajo doméstico. En Chile le decimos de casa particular, las trabajadoras domésticas, volvió a estar muy desformalizado más de lo que ya estaba, y por lo tanto buscábamos ahí un incentivo, así como otras. No logramos pasar esa reforma, pero sí donde planificábamos al menos un punto del PIB para echar a andar el sistema Chile Cuida. Sí logramos pasar dos leyes que para nosotros son progresivas, quizás no la reforma tributaria global que se buscaba, pero dos que nos han permitido recaudar y por lo tanto aumentar sustantivamente la red local de apoyos y cuidados, que es el antecedente más directo de Chile Cuida. En particular, la ley de cumplimiento tributario, que incluye cuestiones como la repatriación de capitales, un montón de cosas locales, pero que permite, en régimen va a permitir aumentar en 1,5 de puntos del PIB la recaudación fiscal, y una muy importante y simbólica a propósito de que sigue siendo una de las principales industrias de nuestro país, pero también porque es una industria masculinizada, a más no poder. Estamos orgullosas porque desde el 2015 pasamos de tener un 7%, tenemos dos grandes exponentes de la minería femenina en Chile, un 7% de mujeres en la minería a un 22% este año. En una política pública sostenida durante 10 años con apoyo del sector privado. Y sin embargo, cuando llega el momento de la negociación colectiva de los grandes sindicatos mineros, tenemos empobrecimiento de las mujeres en las zonas mineras. ¿Por qué? Porque ellas no trabajan ahí, y no les llega ese aumento. Y todo se encarece, y ellas no son parte de ese enriquecimiento, ¿cierto? Y por lo tanto, la ley del royalty minero también añade, y es una discusión que tuvimos como país por más de 20 años, nos ha permitido aumentar. Sin embargo, no es todo lo que hubiéramos querido recaudar, y por lo tanto hemos tenido que caer en otras estrategias. Muchas de esas tienen que ver con ocupar la herramienta de transversalización de género, en particular un fondo que tuvo vigencia de 3 años, un fondo extraordinario presupuestario que manejaba el Ministerio de la Mujer. Por primera vez teníamos plata para poner, y no se me parece cumplimiento de verdad. Era poquita, pero la hicimos rendir muy bien. Le tuvimos que cambiar el nombre el 2024 a ser Fondo de Igualdad, porque ustedes saben que género ahora es una mala palabra. A propósito de lo que decía Rosa, no me importó si iría con el fondo, así que entregamos la palabra. Y esta fue ocupada como una herramienta extraordinaria para reactivar el cumplimiento de las metas de nuestro plan de igualdad 2030. Nos permitió también que equipos que llevaban hace mucho tiempo haciendo patria en servicios públicos alejados de lo que se entiende normalmente por la agenda de género pudieran ejecutar políticas que habían soñado mucho. Por ejemplo, a propósito de lo que está viviendo México en este año de la mujer indígena, cuando entramos al gobierno en 2022 teníamos un 30% de mujeres beneficiarias del fondo de riego en la política de aguas, y hoy estamos en la paridad, en un 51% de mujeres de la pequeña agricultura familiar campesina. A nivel de inversión global, en 2023 emitimos bonos vinculados a la sostenibilidad con un enfoque en metas de igualdad de género por un total de 2.250 millones de dólares, que para nuestro país es un monto alto, y también en euros, que incluían compromisos como la meta de alcanzar un 40% de los directorios de empresas públicas y privadas, para lo cual además hoy día promulgamos justo hoy día la ley de cuotas en los directorios de las empresas privadas. Pero sí, y para cerrar ahora sí no sufra, creo que a propósito de lo que se detallaba, hemos liderado una expansión que en los 12 años que tiene de existencia la red local de apoyo y cuidados no se había llegado. Estaban 90 municipios de nuestro país. Vamos a entregar al gobierno siguiente con el plan de apoyo domiciliario a la dependencia severa, con más de 300 comunas. Estamos construyendo
100 centros comunitarios de cuidado que van precisamente hacia las cuidadoras no remuneradas. ¿Por qué? Y lo conecto con el siguiente punto, porque en la consulta con la que tuvimos el apoyo de las mujeres, en la cual participaron 12.500 cuidadoras no remuneradas, lo que más privilegiaron fue tiempo. No un voucher, no otras cosas, fue tiempo. Para tomarse un helado, para lo que sea, pero tiempo. Por lo tanto, estos centros comunitarios de cuidado están pensados en la óptica del diamante, pero como lugares en donde esas personas, mayoritariamente mujeres, que a la vez hemos estado ocupando las herramientas interoperables de protección social, que es nuestro registro social de hogares, para que puedan tener un soporte para ese tiempo, por supuesto, para dependencia moderada, severa. El otro programa, y buscando que se apruebe en el Congreso la ley Chile Cuida, que lo que establece son los mecanismos de progresividad, aumento de cobertura e institucionalidad que vele por esa gestión, para lo cual yo sí creo que hay una sola cosa que no se mencionó en el panel y quisiera agregar, que es la eficacia de la red. Y es una discusión que a veces nos parece mucho de derechas o de agendas que quieren recortar los servicios públicos, pero es fundamental, porque la frustración infinita que vive una cuidadora cuando tiene que solicitar a al menos 3 instancias públicas la misma ayuda y ninguna llega a tiempo, porque no hay coordinación, no hay interoperabilidad, no hay seguimiento, lo que hace es socavar la idea misma del valor público. Y por lo tanto creo que es algo que también tenemos que introducir en esta discusión. De hecho, nos ha permitido a nosotras, en voz de las cuidadoras, defender la existencia de un organismo como Chile Cuida para coordinar esas verificaciones. Muchas gracias a todas las panelistas, por supuesto a ustedes, las asistentes, al panel Caminos hacia la Tributación Feminista en América Latina y el Caribe. Esperamos que esta conversación continúe en estos días. Muchas gracias a todas. Gracias.